un tema que nos compete a nosotros como hijos de Dios. Quiero que observen algo. No les estoy haciendo culo. Solamente quería hacerle una pregunta. ¿Saben qué es esto? Una publicidad. Pero esa publicidad, ¿qué trae? Trae un... Olviden el arroz paisa, no le estoy haciendo publicidad, no le estoy haciendo culo. Simplemente para que nos preguntemos qué es eso. Y teniendo esa imagen en mente, quiero iniciar esta reflexión haciéndoles una pregunta. Si ya han visto este menú, me imagino porque han ido a un restaurante y conocen que esto es un menú, ¿cierto? Ahora les pregunto, cuando va usted a un restaurante, usted tiene el derecho de pedir lo que le gustaría comer, ¿cierto? Por el simple hecho de que usted es el que pagará lo que se come. No me responda. Usted tiene el derecho de pedir lo que le gustaría comer por el simple hecho de que usted va a ser el que va a pagar lo que se consuma. Ahora, teniendo esta imagen en mente y la pregunta que les acabo de hacer, vayamos a un pasaje de la Escritura que se encuentra en Primera a los Corintios, capítulo 12, versos del 12 al 27. Dice la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? Porque no soy la mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y un miembro recibe honra, si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Ahora bien, después de haber leído este pasaje, teniendo la imagen en mente y la pregunta que les acabé de hacer, he considerado colocarle a esta pequeña reflexión el título de Iglesia a la carta. Yo creo que muchos de nosotros nos enfrentamos cada día
con una problemática en nuestras mentes. Creo que muchos intentamos amoldar a la iglesia a lo que nosotros pensamos, o que la iglesia se amolde a lo que a mí me gusta, en muy particular. Y muchas veces ocurre algo muy particular. Si la iglesia no se amolda a lo que a mí me gusta, o yo no me amoldo a la iglesia porque no tiene las cosas que a mí me gustan, vemos entonces un fenómeno muy particular de pretender un cristianismo sin iglesia. Pues porque simplemente como la iglesia no se parece o no tiene lo que a mí me gusta, yo puedo vivir sin una iglesia, siendo un cristiano. Y han salido muchas corrientes hoy en día. De hecho, hay una que se llama la iglesia emergente. Ellos creen que dentro de una casa ellos son iglesia y tienen, digamos, la particularidad hasta de hacer y servir los sacramentos que Dios ha instituido. Y ahorita más adelante vamos a tratar acerca de eso. Pretendemos tener una fe en Dios sin cumplir las obligaciones que el mismo Dios ha puesto por delante de nosotros, mediante una estructura organizacional de la que el Señor dotó a la comunidad de sus santos. Dios dotó a todos y cada uno de nosotros, a esos miembros, de lo que acabamos de leer en la Escritura, los dotó con dones particulares, con el propósito de ¿qué? De servirnos los unos a los otros. Ese es el propósito por el cual nosotros estamos en una comunidad de fe. Y muchas veces pretendemos que la comunidad de fe, siendo Cristo el Señor, que dio su vida entera por la iglesia, se amolde a nuestras preferencias y a nuestras particularidades. Resulta y acontece que este restaurante en el que usted vino, Cristo fue el que pagó, y usted no tiene el derecho de exigir qué es lo que Él le va a de comer, pues porque ya Él ha instituido cada una de las cosas que nosotros debemos comer por nuestro bien. Es lo mejor, es el mejor menú que Él ha servido. Usted no tiene ningún derecho, porque ¿sabe por qué? Porque usted no ha pagado, y Cristo fue el que pagó completamente todo el menú que usted va a comer. Entonces muchas veces queremos amoldar a la iglesia y perdemos en perspectiva que el Señor fue el que pagó por esa iglesia, la cual la hizo la hizo santa, sin mancha, perfecta. Sí, es verdad, está llena de unos miembros con muchas imperfecciones. ¿Y saben qué? Como dijo un comentarista un día, ¿saben qué es una iglesia? Es un hospital de pecadores. Hospital de pecadores, donde cada uno de esos pecadores se acerca a ese hospital, que es la iglesia, que es también el restaurante, para recibir ¿qué? Sanidad y un alimento sano para la vida. Decimos muchas veces, aquí falta esto, sobra esto, debería estar esto, las paredes no están pintadas en el color que a mí me gusta, se deben pintar de tal color. Pero cuando leemos los versos 13 y 14 del pasaje que acabamos de leer, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y todo se dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hay otros que tienen la impresión que la iglesia está a punto de traicionar la especificidad de venderse a la moda del momento, a las corrientes evangelicalistas, que se sienten como ese novio traicionado o que no conocía a profundidad su novio. Muchas veces pensamos que la iglesia, porque hace una u otra actividad, está vendida al mundo. Sin embargo, no es verdad. Recuerde que Dios es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y Él es el que ha instituido a cada uno de los miembros de la iglesia para ejercer ¿qué? Un don particular,
¿Para qué? Para el beneficio de cada uno de nosotros. Mas colocamos muchas veces nuestras especificaciones y queremos que la iglesia sea como yo quiero que ella sea. Otros justifican a amigos o familiares que no asisten a una iglesia. ¿Saben por qué? Porque en algún momento fueron maltratados dentro de una iglesia y los justifican. Y dicen, no, él no va a la iglesia pues porque en una iglesia lo maltrataron. Pero ¿sabe qué? Esa persona a la cual usted está justificando, sea amigo o familiar, un día se va a presentar delante del tribunal del Dios viviente y Dios le va a hacer una pregunta. ¿Me reconociste en todos tus caminos? ¿Será que porque te maltrataron o porque la iglesia no se pareció a lo que tú querías, será que te dejaré entrar al reino de los cielos? Pues no es así. Pero déjenmelo decírselo algo más vivo. Ninguna excusa te podrá justificar delante de Dios. El hecho de no haber creído que Dios constituyó una iglesia perfecta, llena de seres imperfectos, que Él mismo va perfeccionando para dar gloria a su nombre, es así como Dios lo ha constituido. La iglesia de Dios se va perfeccionando a la medida que nosotros como miembros de ese cuerpo vamos reconociendo nuestras debilidades y nuestras falencias. El pasaje de la Escritura dice, hay miembros que son más débiles que otros, hay otros que son más fuertes, hay otros que son más importantes, que vemos que son más importantes, pero sabe que ninguno ni otro es más necesario. Todos los miembros son necesarios, por muy débil que parezcan, por muy fuerte o importantes que se vean. Nosotros no somos los que estamos dedicados a decir qué es lo que es bueno dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros está llamado con el propósito de servir los unos a los otros. El verso 18 y 19 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¿Será como yo quiero? ¿Se hará como yo digo? ¿Se pintará la pared como yo quiera? No, Dios los ha colocado como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde entonces estaría el cuerpo? Si las cosas se hacen a mi preferencia, a mis gustos, para satisfacer muchas de mis expectativas, entonces ¿dónde está el cuerpo? Si todos pensáramos igual, entonces ¿dónde estaría el servicio de los unos a los otros? Todo comienza por tener bien en claro que no hay fe verdadera en Cristo si se presciende de la iglesia. Es más, el ser cristiano no consiste en la elección de un programa que satisfaga o simpatice conmigo. La fe es conversión, que me transforma a mí y mis gustos mediante la adición a la persona de Cristo, y esto se logra fuera y adentro de la iglesia. ¿Por qué les digo fuera y adentro de la iglesia? Pues porque tú eres miembro del cuerpo de Cristo, estés aquí congregado o no lo estés. Por eso es que digo afuera, pero dentro también cumples la misma función, donde no puedes satisfacer tus gustos y tu satisfacción, no puedes satisfacer tus necesidades a través de la iglesia, pues porque Dios no es un Dios egoísta. Dios entregó a su Hijo y santificó la iglesia y la hizo, ¿cuántas? Varias iglesias. No, la hizo una, la hizo santa, la hizo perfecta, y como les dije anteriormente, llena de imperfectos, pero que Él, por su mismo espíritu, como lo dice el pasaje de la Escritura, nos ha unido por un mismo espíritu, con el propósito de que podamos servirnos los unos a los otros. ¿Sabes qué? No necesitamos una iglesia inventada por los hombres, producto de la satisfacción de gusto. No es una iglesia más humana la que salva, sino Cristo el Señor. Y esta es la razón por la que la iglesia es humana. Es por Cristo, porque ¿qué hizo Cristo por nosotros? Se humanó, tomó forma de siervo, se hizo semejante ¿a quién?
a nosotros, y por eso es que la iglesia está llena de humanos. Pero la iglesia, mientras más humana sea, no es la que lo va a salvar, es Cristo el Señor el que salva, y por esa razón, como vuelvo y le digo, es que la iglesia es más humana. Y es por esta también esta razón, mi querido hermano, que deseo dejarte en tu mente y en tu corazón que mediante Cristo eres insertado en su cuerpo para servirle dentro de la iglesia local, que es la iglesia visible, y que no solamente te insertó en una iglesia visible, sino que antes de eso te insertó en la iglesia invisible, que es la iglesia universal, y a la familia de Dios con un propósito que está aquí bien marcado en los versos 26 y 27, de manera que si un miembro padece, todos nos vamos y lo dejamos allí. Dice que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Será que cuando yo me meto un martillazo en un dedo, será que solo el dedo es el que se duele? Mi mente, mi cabeza, mis pies, mis cabellos, todo, grito, salto, corro, lloro. Ahí están todos los miembros funcionando, y simplemente me pisé fue un dedo, no me pisé el cuerpo completo. Entonces, cuando un miembro padece, entonces todos se duelen con él, pero cuando un miembro se goza, todos debemos gozarnos con él. Dice el verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y acabamos de ver el plato de entrada, simplemente. Solo el plato de entrada. Ahora vámonos al plato fuerte de este menú. Quiero que le preste atención a esta afirmación. Dice: estoy muy descontento en la iglesia a donde asisto. No estoy conforme con lo que se predica ni en las actividades que se realizan en la iglesia. ¿Ha escuchado alguna vez esto? No estoy contento con eso. Es por esto que se hace necesario que conozcas cuáles serían las marcas de una iglesia auténtica para que evalúes tus preferencias en cuanto a lo que es iglesia. Muchos escritores y estudiosos de la Biblia han demarcado tres marcas básicas o tres marcas importantes que determinan cuál es una verdadera iglesia. Pensando en en la afirmación que acaban de escuchar y escuchando esta primera marca, evalúe usted. La iglesia verdadera o auténtica es donde el evangelio se proclama fielmente. Esa es una primera marca. Es donde el evangelio se proclama fielmente. O sea, hay una proclamación de unas verdades esenciales. Verdades esenciales, lo más básico. Y cuando usted escucha que Cristo murió por nosotros y se entregó a sí mismo y nos insertó en una iglesia para hacernos en una comunidad de fe, para hacernos miembros de una misma familia, la familia de Dios, y usted escucha algo diferente a eso, y que si no es a través de Cristo, usted no podrá entrar al reino de los cielos, entonces usted no está en una iglesia auténtica, ¿cierto? Y muchas de las religiones que se escuchan por allí no tienen esa marca. No hay una proclamación de las verdades esenciales. O sea, no hay una fidelidad de la proclamación en el evangelio. Otra de las marcas, la segunda de ellas, donde se administran los sacramentos. Uno de los sacramentos, el bautismo, y el otro, la cena. Hay muchos grupos paraeclesiásticos que toman estos sacramentos y los hacen ley en ellos, y ellos tienen la autoridad de ejercerlo o de ejecutarlo. Y estos grupos paraeclesiásticos
no son iglesia, en cuanto, como no son iglesia, ellos no deberían administrar ninguno de estos sacramentos, porque no son iglesia. La iglesia es lo que Dios ha instituido y lo que Dios ha dejado. Como vuelvo y les repito, el menú aquí, en esto está completo. Y ha dejado pastores, maestros, todo bien conformado. Y el tercero de ellos es la disciplina eclesial. Se dice que en la antigüedad el ejercer la disciplina era algo muy duro, muy bárbaro. ¿Saben por qué? Pues porque los reformadores creían que las puertas del infierno eran tan evidentes y estaban tan cerca de las personas que ellos castigaban tan duramente a las personas con el propósito de que no fueran al infierno, de que sintieran el peso de que estar en el infierno era peor que el castigo que le estaba recibiendo. Entonces los torturaban a los cristianos de la época con el propósito de que fueran supuestamente disciplinados. Pero también hay otras iglesias o pseudo iglesias que no aplican disciplina eclesial. Cuando nosotros vamos a nuestro menú, que es la Biblia, ¿qué determina? Que Dios a los que aman disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. ¿Será que yo puedo excluir entonces de una iglesia auténtica el hecho de la disciplina? No es posible, pues porque Dios lo ha determinado de esa forma. Entonces medita esto. Como les dije anteriormente, si Cristo es el que pagó todo lo que vamos a comer, que está plenamente en su palabra, entonces, ¿por qué en la semana no preparas tu corazón para venir a la iglesia del Señor? Y no para satisfacer tus demandas o tus deseos, sino para servir a otros y recibir de Él lo que tiene Él para ti. Pues recuerda esto, tú no eres el que pagas este día, Dios ya pagó este día y todos los días que te restan en la vida. Por eso Dios ha instituido el hecho de un sacramento de una iglesia auténtica, y es la cena. Y nosotros estamos hoy aquí no solo con el propósito de reunirnos y vernos y servirnos los unos a los otros, sino también de, con los elementos de la cena, este sacramento que Dios ha instituido, reconocer que Dios fue el que pagó cada una de nuestras debilidades, y por Él es que nosotros estamos aquí, y nosotros hacemos memoria de lo que Dios hizo a través de Cristo el Señor a nuestro favor, a través del sacramento de la cena. Les digo solo para que reflexionen. Solo cuando tenemos nuestro propósito, cuando entendemos nuestro propósito, la iglesia resplandecerá en toda su belleza. Unidos en la verdad, asidos a la fe, demostraremos y declararemos frente al mundo que nos observa que nuestro Dios Trino es digno de ser adorado y servido. Ahora te pregunto, ¿qué es la iglesia? Y si no sabes qué es la iglesia, es un pueblo que es propiedad de Dios y vive unido para glorificarlo a Él. Es propiedad de Dios, no tuya, propiedad de Dios, y vive unido para glorificarlo a Él. Y si hoy nos visitas en esta mañana y no eres creyente o no conoces acerca y has escuchado esta pequeña meditación acerca de lo que es la iglesia, y si no eres parte de la iglesia del Señor, te invito a que des un paso de fe y que reconozca que eres pecador y que has venido a este hospital y necesitas ser sanado. Recordar que ya Cristo pagó todo el menú espiritual que debes comer para que obtengas la salvación en Cristo Jesús y seas miembro del cuerpo de Cristo y seas sanado espiritualmente, oh pecador no arrepentido. Y aquel que ha creído que Cristo es el Señor y entiende que es iglesia, le invito a ponerse de pie como miembro de ese cuerpo de Cristo. Y como el pastor Javier estuvo hablando la semana pasada, si eres miembro de la congregación, te invito a que te pongas en pie.
Si nos visitas regularmente y has hablado con el pastor, también te pongas en pie y puedas compartir también el sacramento que Dios ha instituido en su palabra. Amén.